La Universidad Peruana Unión presenta un diálogo abierto junto a profesores y estudiantes de la Facultad de Teología. Diálogo Abierto es un espacio para estudiar las Sagradas Escrituras. Un espacio para el análisis profundo de los más importantes conceptos bíblicos. Estudie junto a nosotros cada semana durante este trimestre el quinto libro del Pentateuco. La verdad presente en Deuteronomio. Queridos amigos, queridas amigas, qué privilegio estar nuevamente con ustedes en este su programa Diálogo Abierto. Siempre es un placer que nos acompañes y esperamos que este tiempo que vamos a pasar estudiando la palabra de Dios, abriendo el texto bíblico, sea de gran bendición para tu vida. Como sabes, este programa está siendo realizado en la Universidad Peruana Unión por la Facultad de Teología. Y esperamos que en algún momento también puedas acompañarnos, puedas ser parte de esta universidad. Visítanos, si no conoces este lugar, seguro te va a gustar, seguro te va a encantar. Ven, acompáñanos en este lugar. Como es nuestra costumbre, vamos a saludar a quienes se conectan a través de las redes sociales. Está Fiorella Lelita, un gran abrazo para ti, Fiorella. Rosalia Mamani, Rosa Puelles, Margarita Mamani, Emerson Roque nos dice: saludos hermanos desde la iglesia de Sion de Quita en Cabanillas. Un gran abrazo para ti también, Emerson, que Dios te bendiga. Clinton García, un gran abrazo para ti. Desde Argentina nos saluda María Arambarrí. Feliz sábado, queridos hermanos, dice ella. Feliz sábado también para ti, querida María. Bueno, espero que en estos nombres y en estas personas tú también te sientas identificado, porque aun cuando tal vez no te conocemos, el Señor te conoce. Y este programa esperamos que pueda servir de camino, de sendero, para que Dios pueda hablar a tu mente y a tu corazón. Vamos a cantar, como siempre lo hacemos, este canto que ya está en nuestra mente, que ha sido creado para el estudio de este trimestre, La verdad presente en Deuteronomio, y cuyo título tiene que ver con este tema, la verdad presente, Cristo la verdad presente. Cantemos, por favor, este hermoso canto. ¿Quién es Él? Quiero amar como me ama Él. ¿Quién es Él? De su gracia y su ley aprender. Que si desde aquí lo buscaré, a Jehová Dios encontraré. Pero debo buscarlo con alma y corazón. Es Jesús, es la fuente de vida y amor. Es Jesús, la verdad presente, la luz de este mundo, el Dios que sustenta a Israel, Cristo Jesús. ¿Quién es Él? Cielo y tierra testigos son de Él. ¿Quién es Él? Su palabra en mí establecer. Y si desde allí lo buscares, a Jehová Dios encontrarás. Pero debes buscarlo con alma y corazón. Es Jesús, es la fuente de vida y amor. Es Jesús, la verdad presente, la luz de este mundo,
Jesús. Es Jesús, es la fuente de vida y amor. Es Jesús, la verdad presente, la luz de este mundo, el Dios que sustenta a Israel, Cristo Jesús. La verdad presente, la luz de este mundo, el Dios que sustenta a Israel, Cristo Jesús. Bien, gracias por acompañarnos, gracias por cantar con nosotros. Si estás en el carro, puedes hacerlo. Si estás en algún otro lugar, por lo menos escucharlo. Y si estás en casa, canta, siempre canta. Cantar es bueno. Estamos acompañados ya de nuestros amigos, pero antes de iniciar el programa vamos a orar. Vamos a pedir al Señor que pueda guiar esta conversación. Así que acompáñanos, por favor, en esta oración. Padre querido, gracias por este momento, gracias por este tiempo de estudio, gracias por tu palabra. Queremos pedirte de forma muy especial que acompañes a las personas, a nuestros amigos que están escuchando el programa. No conocemos dónde ellos están, pero donde se encuentren, quédate con ellos, que tu santa presencia, tus santos ángeles los acompañen. Que tu voz sea escuchada por ellos. Si necesitan un mensaje de consuelo, dales el consuelo que necesitan, Señor. Responde a sus preguntas, por favor. También guía nuestra conversación acá, que pueda de alguna manera ser de beneficio para cada persona que lo escuche. Te pedimos eso en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, como saben, el programa es parte de la Facultad de Teología y entonces tenemos docentes y estudiantes de la facultad que siempre nos acompañan. En esta ocasión tenemos a dos grandes amigos, un estudiante de la facultad y un docente. Vamos a comenzar por el estudiante para que se pueda presentar y pueda dar su saludo también a la audiencia. Bueno, muy buenas noches con todos. Es una alegría el poder estar aquí. Pastor Benjamín, Pastor Anco, buenas noches. Mi nombre es Abel León Santos. Un gusto poder participar de este programa. Gracias, Abel. Gracias por aceptar la invitación. Estamos contentos de tenerte en este lugar también. Y a nuestro conocido y querido Pastor Jesús Anco, ¿no es cierto? Él nos acompaña ya desde hace mucho tiempo en realidad, pero nos alegra siempre tenerlo, Pastor. Bienvenido. Muchas gracias, Pastor Benjamín. Siempre es una alegría estar aquí juntos en este programa, pues Diálogo Abierto, sin duda, pues es desde muchos años atrás, ¿no? Estamos siempre en esta labor de poder junto a ti, apreciado amigo, poder estudiar la palabra de Dios y poder encontrar en ella vida para nuestro ser. Amén. Gracias. Bueno, vamos a comenzar el estudio, ¿no? Porque estamos estudiando el libro de Deuteronomio, es la lección 11, ya entramos al mes de diciembre, ya como que se comienzan a respirar los regalos y un ambiente diferente, ¿no? Sí, este es un mes especial. De hecho, el tiempo va avanzando, ¿no? Así que es un mes interesante también, donde muchas personas pues esperan los regalos, celebraciones, tal vez por fin de año también, Pastor. Así es, Abel. Este es un mes especial que trae algunos sentimientos especiales. Nos toca estudiar el libro de Deuteronomio en el resto del Antiguo Testamento, ¿no? O sea, se usan algunos pasajes del libro de Deuteronomio en el Antiguo Testamento, también se usan en el Nuevo Testamento, ¿no? Pero están ahí siempre presentes estos pasajes, ¿verdad? Algunos autores citan porciones de la Biblia del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. ¿Podemos dar algunos ejemplos de algunas de estas citaciones, Abel? Sí, claro, Pastor. Bueno, en el libro de Mateo, el capítulo 1, el versículo 22 y 23 hace referencia de lo que ya Isaías menciona, ¿no? En el capítulo 7 del versículo 14. ¿Podemos leerlo tal vez? Permítame leerlo. Mateo capítulo 1, versículo 22 y 23. Dice ahí lo siguiente: pero cuando oyó que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de su padre Herodes, acá está, 22 y 23. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta.
una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Muy bien, y ese texto en realidad está en el libro de Isaías, ¿no es cierto? Está en el libro de Isaías en el capítulo 7, versículo 14, ¿no? ¿Existen algunas otras citaciones del Antiguo en el Nuevo o no? De verdad que, pastor, hay muchas citaciones, pero de repente citando algunas, que ya que habló del libro de Mateo, pues el mismo Mateo 2:6, perdón, cuando se hablaba acerca del lugar donde iba a nacer Jesús, donde iba a nacer el Mesías, Herodes estaba un poco preocupado, así es que manda llamar a todos los sacerdotes y le dice, oye, ¿qué dicen las Escrituras? ¿Dónde va a nacer ese supuesto rey? Y los sacerdotes pues le citan a Miqueas capítulo 5, versículo 2, ¿no? Y le dicen en Belén de Judea. Así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador. En sí hay muchos pasajes del Nuevo Testamento en los cuales se cita pues el Antiguo Testamento. En realidad hay cientos de citas, ¿no? Hay cientos de citas. Y alusiones son muchas más. O sea, citas estamos hablando de que se copia literalmente, ¿no? Pero hay alusiones, por ejemplo, a la creación, muchísimas, ¿no? Alusiones a los salmos, muchísimos en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es como que un reflejo del Antiguo Testamento. Ahora, ¿por qué es que los autores del Nuevo Testamento consideraban estas porciones de las Escrituras con tanta autoridad? ¿Por qué lo citan tanto? ¿Hay algún pasaje bíblico que nos pueda hablar de por qué para ellos era tan importante el Antiguo Testamento? Pastor Anco. Sí, creo que hay dos pasajes que deberíamos siempre recordar cuando hablamos de la inspiración de la palabra de Dios. El primero es 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, que nos muestra claramente, toda la Escritura es inspirada por Dios. Cuando dice inspirada, está hablando de insuflada, exhalada por Dios, o sea, proviene de Dios. Y el otro pasaje está pues en 2 de Pedro 1, 19 al 21, cuando también nos dice pues que la palabra de Dios no viene de una interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. Es otro el término griego allí, sin embargo el significado es fueron guiados. Es como que el Señor condujo a cada uno de los profetas para que hablaran su mensaje. Conclusión, la palabra de Dios, el Antiguo Testamento provino de Dios. Dios guió también a ese texto para que pueda ser autoritativo, aún en los tiempos de Jesús. ¿Y el Señor Jesús usó el Antiguo Testamento o no? Claro que sí, pastor. También usó el Antiguo Testamento y justo ahí en Mateo capítulo 4, versículo 4, seguido el 7 y el 10, encontramos ahí también que Jesús hace referencia, ¿no? Otro versículo también encontramos en Mateo 22, capítulo 22, versículo 37, 39 y el 44, ¿sí? Permítame leer brevemente para corroborar. Es importante leer estos pasajes, ¿no? Creo que el Señor Jesús también hace mucho uso del Antiguo Testamento en realidad. Vamos a leer a ver algunos pasajes ahí, ¿no? Sí, claro, pastor. 22, 37 dice lo siguiente: Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen de toda la ley y de los profetas. El 44 dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, vemos aquí que Jesús cita al Antiguo Testamento, ¿no? Algunos textos bíblicos ahí, por ejemplo, el 44 lo encontramos en el libro de Salmos, ¿no? El libro de Salmos. Entonces, de alguna u otra manera encontramos, pues, el libro de Deuteronomios, y no solamente eso, sino otros libros mencionados en el Nuevo Testamento, pastor. Bueno, eso quiere decir que el Antiguo Testamento tenía mucho valor para el Señor Jesús, tenía mucho valor para los escritores del Nuevo Testamento,
Y debería también tener valor para nosotros. Debería tener. Bueno, estudiar la Biblia es importante. Estamos leyendo estos pasajes bíblicos porque nosotros necesitamos estudiarla, pero ¿cómo estudiar la Biblia? ¿Cómo hacerlo? ¿No? ¿Cómo nosotros deberíamos de alguna manera centrarnos en el estudio y cuál es el método más adecuado para estudiarlo? ¿Ya? De eso también se habla un poquito en el libro de Deuteronomio, porque en el libro de Deuteronomio nosotros encontramos de que sirvió este libro en realidad como un documento que fue estudiado y provocó toda una reforma, ¿no es cierto? Pero estuvo durante mucho tiempo este libro también como que olvidado, sin ser estudiado, ¿no? ¿En qué año más o menos se escribió, Pastor Anco, el libro de Deuteronomio? Y después de cuánto tiempo se lo encuentra y se lo comienza a estudiar. Bueno, aproximadamente el libro de Deuteronomio debe haber sido escrito en los años 1400 antes de Cristo. Siglo XV antes de Cristo. Más o menos allí. Y cuando usted está hablando acerca de esa reforma que realizó pues el rey Josías, estamos hablando más o menos de los años 630. Estamos hablando entonces entre que se escribió y esa situación de olvido de la ley, estamos hablando de un aproximado pues de unos 800 años. 800 años más o menos, ¿no? Bastante tiempo, ¿no? Y con ese tiempo es que justamente se comienza a olvidar aparentemente el contenido de este libro. El rey Hilcías encuentra el texto, ¿no es cierto? Y lo pasa al rey después de que él lo ha leído. Y también seguramente a Hilcías le impresionó tanto que dijo, es necesario que lo comparta con el rey. Lo comparte con el rey lo estudia. ¿Cómo crees, Abel, que el rey habrá hecho su estudio? ¿Cómo te imaginas tú? ¿Te imaginas qué tipo de escena viene a tu mente? Bueno, tal vez no. Yo creo que fue un estudio distinto a lo que tal vez nosotros lo hacemos hoy en día, ¿no? De hecho, hoy en día hay materiales, hay diferentes formas de que nosotros podamos hacer una investigación profunda. Probablemente en esos días no había lo suficiente. Sin embargo, consideramos que no solamente el rey, sino a lo largo de la Biblia encontramos algunos otros personajes que estudiaron a profundidad la Biblia. Por ejemplo, encontramos el apóstol Pablo, ¿no? Un estudioso. De hecho, aquí yo considero de manera personal que el rey Josías, dice la Escritura, que le llamó tanto al escuchar, le llamó tanto la atención al escuchar lo que él podía leer, lo que él podía escuchar también, porque de alguna manera le leyeron también, ¿no? Entonces, yo pienso que él, en primer lugar, puso a Dios, ¿no? Puso a Dios para que le ayude a poder entender, comprender en ese momento. Probablemente preguntó, hizo otras investigaciones que obviamente no encontramos en la Biblia, ¿no? Claro. Pero yo estoy seguro que sí hizo algo más. O tal vez hizo lo más simple, ¿no? Capaz hizo algo más sencillo, Abel. Capaz simplemente leía la Biblia, ¿no? Porque a veces nosotros pensamos que la lectura el estudio de la Biblia consiste en tener acá una cantidad de libros, por acá otra cantidad de libros y una cantidad de cosas. ¿Será necesario para estudiar la Biblia todo eso, Pastor Anco? Bueno, lo que Deuteronomio nos enfatiza es que el rey debía copiar la ley. Uh-huh. Él debería agarrar ahí los pergaminos, porque amigos, en aquellos tiempos no estaba el formato del texto bíblico ni en digital ni en papel, eso viene mucho tiempo después. Entonces el rey tenía que tomar el pergamino o el papiro en aquel tiempo y poder agarrar ahí hollín y poder comenzar a ir dibujando letra por letra todo el texto. Esa experiencia de estar escribiendo hacía pues de que el rey pueda recordar realmente todo lo que el texto declaraba. Sin duda, para nuestro tiempo sería un desafío, no lo sé. Tenemos a la Biblia tan a la mano que no la conocemos, y eso es algo paradójico, ¿no? Lo tenemos en el celular, lo tenemos Biblias en diferentes tamaños. Poder ir a ella
Y lo segundo es con esa actitud de humillación. El rey rasga sus vestiduras, muestra pues de realmente humildad frente al mensaje que está recibiendo. No es yo encima de la Biblia, sino es la Biblia, yo estoy debajo de lo que dice el texto bíblico, siendo el rey. Y lo segundo, pues, comienza a buscar a alguien más que pueda explicarle todo lo que el texto estaba mencionando. Bueno, ahí capaz vamos a leer algunos textos que hablan de esa reacción que tuvo el rey Josías. Pero es interesante lo que dice el pastor, ¿no? O sea, básicamente era él y el texto bíblico. Escribiendo el texto bíblico, al mismo tiempo leyéndolo lógicamente, pero era él y el texto bíblico. No había otros intermediarios de ahí. Así es. Y tal vez hoy en día debemos de hacer lo mismo, ¿no? De paso, aprovecho, queridos amigos, para hacerles una invitación. Mire, tú tienes el texto bíblico. Es cierto que tenemos una lección que nos ayuda, es una guía muy buena. Tenemos otras herramientas, pero es la Biblia la que debes de leer. Es el texto bíblico que debes de tener en la mano para poder pasar tiempo con él. Si podrías escribir, copiar tus textos favoritos, sería muy bueno, sería muy bueno. Bueno, cuando eso hace el rey Josías, cuando se pone en contacto con el texto bíblico, ocurren cosas impresionantes. ¿Sabe? El pastor Jesús ya nos estaba diciendo algo, pero hay algunos textos bíblicos que nos hablan de esa reacción del rey. Sí, pastor, encontramos en Segunda de Reyes, el capítulo 22, el versículo 11. Permítanme leer brevemente. Segunda de Reyes, capítulo 22, el versículo 11, dice ahí lo siguiente. Ahí ya. Dice ahí, cuando el rey escuchó las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos y dio enseguida esta orden al sacerdote Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, a Aicor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey. Id y preguntad a Jehová por mí, por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, ya que es grande la ira de Jehová y se ha escondido contra nosotros. Por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro y no han obrado conforme a todo lo que en él está escrito, ¿no? Entonces vemos aquí la rapidez con que actúa, ¿no?, el rey frente a las escrituras. Frente a las escrituras, entonces él tal vez en ese momento, una reacción muy breve es de pedir ayuda. De pedir ayuda para comprender, porque ahí por lo menos el párrafo dice, o la frase dice, grande es la ira de Jehová, ¿no? Y de hecho consideramos que hoy en día también nosotros, como hijos de Dios, el otro día yo escuché una anécdota a modo de broma, que alguien invitó a su casa, sí, a servirse una comida, y entonces esta persona había invitado a alguien especial, ¿no? Hay alguien especial ahí a su casa, y sucede que esta persona le sirve un plato de oro, la cuchara también era de oro, ¿no? Entonces la persona que se sirvió los alimentos había terminado y la cuchara le había puesto dentro de la Biblia, ¿no? Dentro de la Biblia. Entonces, y la persona se ha ido, ¿no? Entonces, y cuando la persona se da cuenta, no estaba la cuchara ahí, ¿no? La dueña de la casa, no estaba la cuchara, entonces directamente lo acusó, ¿no? Lo acusó a esta persona, se ha robado. Y en realidad era una persona muy querida para esa persona, porque era de la iglesia, era su líder incluso, y entonces dice, lo ha robado seguramente. Después de 7 meses, la persona lo invita nuevamente a comer ahí en la casa. Pero ella se había quedado con una ira, un rencor, ¿no? Un rencor. Y le dice, usted se ha llevado mi cuchara el otro día. Le dice, no, yo le he puesto en su Biblia. Lo he puesto en su Biblia. Y entonces la señora va a buscar a la Biblia y ahí estaba la cuchara. 7 meses sin abrir la Biblia. 7 meses sin abrir la Biblia. Bueno, Abel, gracias por el... A veces es así, tenemos el texto bíblico y no le damos la importancia, no le damos la importancia de vida y no leemos este pasaje. Pero estamos viendo de que
los personajes bíblicos estudian la Biblia. Nosotros necesitamos estudiar la Biblia y esto produce reformas, ¿no? Produce reformas en el ser humano. Ahora, Josías se rasgó los vestidos, dice. ¿Qué significa rasgarse los vestidos, Pastor Jesús Anco? El rasgar los vestidos era una muestra de humillación, de dolor, de mucha pena. Normalmente uno realizaba eso cuando oía una mala noticia, una terrible noticia, una muerte, una desgracia. Entonces, una expresión de ese dolor era ello, vestir de cilicio, echarse cenizas sobre la cabeza. Cuando Josías oye todo lo que Dios había ordenado y cómo se veía reflejado en la desobediencia del pueblo, y ahora entendía pues de por qué estaban marchando las cosas mal, y lo que le venía ahora, lo que venía eran los juicios de Dios. Él realmente dijo: wow, esto es algo terrible, no hemos estado andando en los caminos de Dios. Y en esa muestra pues de dolor por el pecado del pueblo, rasga sus vestiduras. Es como si hoy en día uno lloraría, se tiraría al piso, ¿no? Era una muestra física. Bueno, queridos amigos, vamos a dejarles a ustedes un minutito para que vean un video de la Universidad Peruana Unión y luego volvemos a hablar de este tema, porque el libro de Deuteronomio fue estudiado y produjo reformas, y capaz hoy en día, si tú lo estudias, también va a producir una reforma en tu vida. Pero conoce la facultad, conoce la universidad a través de este video. Desde hace 102 años, nuestra institución viene formando profesionales con principios cristianos, educando no solo la mente, sino también el corazón. En esta casa de estudios también establecemos un aprendizaje con responsabilidad social. Nuestros 3 campus en Lima, Juliaca y Tarapoto cuentan con áreas verdes en toda su infraestructura, siendo así una institución promotora de la salud y el cuidado del medio ambiente, con un ecosistema diferente. Somos parte de la Red Educativa Adventista Mundial y mantenemos vínculos institucionales con otros países. En la UPU estamos comprometidos con la continuidad de tu educación. Por eso, no dejaremos que nada detenga tus ganas de salir adelante. UPU, Universidad con principios para grandes finales. Gracias por ser parte de este programa y también gracias por mirar un poco de la universidad, un poco de la Facultad de Teología, y esperamos que algún momento puedas llegar hasta este lugar, conocer la universidad. Es un lugar bonito. Esperamos que cuando llegues también puedas tener una experiencia bonita con los que vivimos dentro de esta institución. Vamos a continuar hablando. Estamos hablando del libro de Deuteronomio, su estudio, cuán importante es estudiar el Antiguo Testamento y cómo otros personajes del Antiguo y del Nuevo Testamento lo estudiaron también, ¿no? Nehemías es un gran personaje, Pastor Jesús Anco. Nehemías es un personaje bastante conocido por la reconstrucción de Jerusalén, por el retorno de Babilonia, y hay varias otras cosas. Pero respecto al estudio de la palabra de Dios, Nehemías estudiaba la palabra de Dios. ¿Hay algún detalle respecto a si él leía la ley de Dios? Y tendría que haber leído lo que Moisés escribió, seguramente Deuteronomios también, ¿no es cierto? Sí, justamente en el libro de Nehemías, en el capítulo 8 y capítulo 9, nos habla un poco de esa experiencia, ¿no? de todo el pueblo de Israel, bueno, el pueblo de Judá, que está retornando allí a Jerusalén, que se están realizando la reconstrucción de lo que es el templo y la ciudad. Y entonces en esa experiencia se junta, dice en Nehemías capítulo 8, versículo 1, se juntó, dice, todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Yo imagino ese momento, ¿no? Todos, un llamado ahí, el shofar sonando y todo el pueblo reunido allí, atentos ahora qué va a pasar, ¿no? Y entonces se llama allí a Esdras. Ojo, Esdras y Nehemías son personajes pues quienes tuvieron mucho que ver con la reconstrucción de lo que viene a ser el templo y también pues las actividades del pueblo en Jerusalén. Dice Esdras,
el escriba para que trajese el libro de la ley de Moisés. Lo que me llama la atención es la dinámica, porque Esdras trae el libro de la ley delante de todos ellos, toda la gente expectante, y dice el texto que se abre la ley, versículo 5, abre Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. O sea, Esdras ubicado en una posición un tanto más elevada, como que en un pedestal, no lo sé, un estrado, ¿no? Gracias, Abel. Y luego dice, lo abrió y todo el pueblo estuvo atento. Y comienza Esdras a leer. Y luego que lee, dice el texto en el versículo 7 y 8, los levitas, Jesúa, Bani y una serie de nombres allí, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. O sea, no solamente se leía el texto, obviamente, en hebreo, sino que luego había un levita que estaba explicando lo que ese texto quería decir, y el objetivo era que todos lo pudieran entender. Capaz lo explicaba y hasta lo traducía, porque algunos casi ya ni entendían el hebreo también en ese tiempo, ¿no? O sea, había razones para no solo... Ahora tenemos en español, lo podemos leer, y también hay veces necesitamos que alguien nos explique, incluso en español, ¿no? Pero más si estuviese en otro idioma, necesitamos que alguien nos explique, ¿verdad? Necesitamos que alguien nos explique. Lo importante es leer, estudiar. Nehemías estudió, Esdras estudió, hubo gente que explicaba, y esto es lo que nosotros también necesitamos hoy en día. Es importante que de alguna manera estudiemos. ¿Cuál sería la lección más importante de todo esto que el pastor Jesús Anco nos ha contado, Abel? Fíjese, pastor, que durante la pandemia, de hecho yo estaba colportando en Ecuador, y bueno, ahí nos quedamos, porque se cerraron las fronteras y todo ello, y créame que la única opción que podíamos hacer era leer, estudiar, ¿sí? Leer, estudiar, y créame que fue de gran bendición de manera personal para mí poder estar ahí, ocupar ese tiempo para poder entender la escritura. De hecho, yo llevo ya como 20 años, ¿no? Dentro de la iglesia. Sin embargo, había temas de la Biblia que yo literalmente no lo entendía. Por más que trataba de leer, trataba de que alguien me lo explique, alguien me lo diga, pero no captaba, ¿no? Entonces, cuando llegó la pandemia, de hecho ahí la persona encargada del grupo nos decía, vamos a leer, ¿no? Vamos a leer. Y con seguridad fue de gran bendición para mí, porque investigaba de un lado, de otro lado, y entonces como incluso ya pues estudiaba, era teólogo, entonces el grupo me pedía que le explique, y eso me motivaba a mí a seguir investigando. Entonces, pastor, yo considero que, aquí menciona que alguien tenía que explicar, alguien tenía que hablar, alguien tenía que leer, pero también entonces en nuestra experiencia, queridos amigos, para los que nos están escuchando en este momento, hay momentos en que nosotros debemos darle el tiempo oportuno a las escrituras, en vez de quizá estar en otras actividades, tal vez ocupado en las redes sociales. Sin embargo, debemos darle el tiempo apropiado que necesita, ¿no? Que necesita, como conté la experiencia ese momento, esa persona 7 meses había pasado sin leer la Biblia. Yo no sé cuántas veces has dejado la Biblia a un lado y tal vez no estás leyendo conforme Dios nos pide que lo hagamos, ¿no? Entonces, pastor, yo considero eso una gran bendición ha sido para mí en tiempos de pandemia. Bueno, que vuelva la pandemia, ¿no? Bueno, si se trata de estar más en contacto con Dios, capaz en ese sentido ha sido una bendición para mucha gente, ¿no? Porque de alguna manera te ha motivado, te ha dado el tiempo, la oportunidad de pasar un momento frente al texto bíblico que es tan necesario para nuestra vida. Bueno, el libro de Deuteronomio fue leído ahí con seguridad, porque es el libro de la ley. Y normalmente se hablaba de Deuteronomio como siendo el libro de la ley en el Antiguo Testamento, ¿no?
Y no es el único caso, porque el Antiguo Testamento también hace referencia a algunos otros momentos o algunos autores posteriores a Moisés también citan el libro de Deuteronomio. Podemos encontrar algunos ejemplos tal vez ahí, tal vez en los Salmos, Pastor Anco. Sí, curioso que en el Salmo 148, en el versículo 4, dice el texto, alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Esta frase, cielo de los cielos, es utilizado en muchos lugares, no solamente allí en Salmos, sino también lo utiliza luego Salomón, justo cuando se está haciendo la dedicación del templo. Y uno se pregunta, ¿y dónde extrajo pues David en este caso? Y luego Salomón fue inspirado seguramente esa frase, cielo de los... ¿Y qué significa? Bueno, esa frase pues está en Deuteronomio capítulo 10, versículo 14. Vamos a ir para allá. Dice el texto, he aquí que Jehová tu Dios, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella, mostrando que todo es de Dios, todo lo creó Dios, y no solamente la tierra, sino también los cielos y los cielos de los cielos, mostrando toda la grandeza, lo más maravilloso, lo majestuoso de los cielos, también fue creado por Dios. Bueno, eso muestra entonces que David también era un lector del libro de Deuteronomio, ¿no? Y su hijo Salomón, que miró a su papá leyendo Deuteronomio, también leía Deuteronomio. Seguro no leían solo Deuteronomio, leían todo lo que ya estaba escrito en ese momento, pero hay evidencia de que ellos también meditaban en la palabra de Dios ya escrita. De repente, añadiendo un poco más, pastor, es que cuando leemos el texto bíblico, apreciado amigo, cuando tú lees el texto bíblico y comienzas a meditar en él, en tu diálogo normal van a fluir esos textos y vas a decir, oye, ¿de dónde? Ah, eso, ¿verdad? Es del texto bíblico que he leído, ¿no? Entonces, eso me parece que acontecía con David, con Salomón, sin duda, porque ellos constantemente leían el texto bíblico. Gracias, pastor, por recordarnos. Si nosotros leeríamos más el texto bíblico, capaz aún lo que hablaríamos sería como que la Biblia estuviese hablando, ¿no? Ha habido en el pasado personas así. Me recuerdan, por ejemplo, algo que se dice de Elena Harun de Huay, una dama que leyó la Biblia con tanta profundidad que cuando ella hablaba no necesitaba repetir los versículos, sino que salían como si fuera parte de sus pensamientos regulares y normales, ¿no? Fluía el texto bíblico. Abel, Jeremías es otro profeta importante del Antiguo Testamento también. Jeremías ¿usó alguna vez el libro de Deuteronomios para poder dar alguna idea, escribir algo? Claro que sí, pastor. Encontramos también allí en el libro de Jeremías, el capítulo 29, el versículo 13. Permítanme leer brevemente. 29:13 de Jeremías hace referencia ahí también lo que está es 29:13. Ya, aquí está. Dice lo siguiente: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Sí? Bueno, esa referencia la encontramos en lo que es en Deuteronomio capítulo 4, versículo 29, ¿no? Entonces vemos que uno tras otro, en los personajes en la Biblia tomaron, ¿no? Como el pastor Anco hizo mención hace rato, ¿no? De Salomón, de otros personajes, y Jeremías, de hecho, no es la excepción, ¿no? También toma del libro de Deuteronomio. Entonces, no solamente ahí, encontramos en otros párrafos de la Biblia que se toma del libro de Deuteronomio, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos es en Mateo capítulo 4 también, donde dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. También está en Deuteronomio. Por supuesto, el Nuevo Testamento usa bastante, y de eso vamos a estudiar la próxima semana, con seguridad, a mayor detalle todavía. Pero los personajes bíblicos usaron mucho el libro de Deuteronomio. Otro profeta importante es Daniel. Sí, antes de pasar a Daniel, sin duda ese pasaje
es el versículo preferido de muchos cristianos. Ese texto, ¿no? Me buscaréis y me hallaréis cuando me buscaréis de todo corazón. Pero ese pasaje siempre decimos, no, como lo dice Jeremías, pero creo que deberíamos decir como lo dice Moisés en Deuteronomio, porque en sí fue Moisés el que primero declaró esa frase, ¿no? Me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo. Le estamos quitando el crédito, ¿no? No sé. Bueno, Dios lo dijo a través de Moisés, ¿no? Y luego Jeremías también lo usó, pero quien lo escribió primero fue Moisés, es cierto, Claro, ¿no? de hecho. Así como lo dijo Moisés debería de ser. Muy bien, gracias, pastor. Bueno, ¿Daniel usó Deuteronomio, pastor Ancon? Sin duda, sí. En la oración que Daniel tiene, bueno, él estaba preocupado porque ya se habían cumplido los 70 años que Jeremías había declarado que iba a estar el pueblo allí en cautiverio y luego iban a volver. Y él ahí preocupado porque ya ha llegado el tiempo, hace una oración. Y en esa oración, pues, él declara en en Daniel capítulo 9, versículos 10 y 11, él dice: no obedecimos a la voz de Jehová, nuestro Dios, para andar en su ley que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó su ley, apartándose para no obedecer su voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Sin duda aquí pues está haciendo una clara referencia pues a Deuteronomio capítulo 28 versículo 15, cuando estaban pues allí leyendo lo que iba a acontecer con ellos si es que no obedecían lo que decía la ley. Qué interesante. Lo cierto es que en el Antiguo Testamento los personajes también usaron el libro de Deuteronomio. O sea, el libro de Deuteronomio es como un libro fundamental, ¿no? Su contenido es importante y ojalá que nosotros también podamos estudiarlo. Bueno, el tiempo ya se nos terminó. Vamos a cerrar este programa y vamos a agradecer a nuestros amigos que están viéndonos, que hacen parte de este programa. Que Dios los bendiga muchísimo y ojalá ustedes también puedan estudiar el libro de Deuteronomio. Produjo reformas en el pasado, trajo esperanza, fue estudiado, leído por los profetas del Antiguo Testamento, personajes del Nuevo que miraremos la próxima semana también, pero también necesita ser estudiado por ti. Vamos a orar para cerrar esta meditación y voy a pedir yo al pastor Jesús Anco que por favor nos pueda guiar con esta última oración. Oremos. Amado Padre que estás en el cielo, te damos gracias infinitas por tu palabra que la tenemos ahora, Señor, en un formato tan accesible para cada uno. Y Dios Santo, ayúdanos para poder separar ese tiempo que necesita el leer tu palabra, el poder encontrar en ella ese mensaje que ha de transformar nuestra vida, que ha de reformar nuestro carácter, que ha de cambiar no solamente a nosotros, sino también a los que están alrededor de nosotros. Dios Santo, gracias por tu palabra que nos motiva a poder volver nuestros ojos hacia ella. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, queridos amigos, por ser parte de este programa. Los esperamos la próxima semana en su programa Diálogo Abierto. Jesús es la fuente de vida y amor. Es Jesús, la verdad presente, la luz de este mundo, el Dios que sustenta a Israel, Cristo Jesús. La verdad presente, la luz de este mundo, el Dios que sustenta a Israel, Cristo Jesús.